Ok. La última clase, bueno, la clase pasada, estuvimos trabajando dos espacios vectoriales, bueno, nada más los definimos, que es el espacio de funciones y el espacio de polinomios de grado n. Entonces, aquí lo único que definimos, que un polinomio de grado n con coeficientes en un campo K, son polinomios de esta forma, donde n es un número natural y los coeficientes están en un campo, ¿no? Entonces, el conjunto de polinomios de grado n lo vamos a definir, entonces nada más aquí para terminar con esa definición. El conjunto de polinomios de grado n se denota, bueno, ya lo habíamos puesto, no, ya lo habíamos colocado aquí abajo. El conjunto de polinomios de grado n lo denotamos de esta manera, entonces aquí simplemente es el conjunto de todos los polinomios A0, A1x, más hasta AN, xn, ¿no? Donde cada coeficiente es un elemento en el campo, donde iba desde 1 hasta n y n es un número natural, ¿sí? En su tarea les pide demostrar algo en relación al conjunto de polinomios. Ahí el conjunto de polinomios está considerando todos los grados. Ajá. Entonces, bueno, el conjunto, además, al conjunto de polinomios se denota pega, ¿sí? Entonces, aquí la afirmación con respecto a los polinomios de grado n es que es un espacio vectorial, entonces los polinomios de grado n con coeficientes en el campo es un espacio vectorial, es un K espacio vectorial con las operaciones usuales, con la suma y el producto por escalar usual, ¿no? Entonces vamos a escribir cuáles son las operaciones usuales. Entonces voy a tomar dos polinomios, entonces para p de x de la forma a0 más a1x hasta a n x a la n y q de x, polinomio b0 más b1x más hasta bnxn, definimos. Entonces aquí voy a borrar esto porque ya no me va a caber aquí. Ahorita se los reescribo. Entonces tenemos esos dos polinomios, entonces lo que vamos a hacer es tomar la suma. Entonces definimos p de x más q de x. Esta suma simplemente lo vamos a definir como la suma en las funciones. Entonces vamos a obtener p de x de q más p más q de x, que esto es equivalente a simplemente sumar por términos, ¿no? Es decir, vamos a tener los términos independientes, los términos lineales, los términos cuadráticos y así sucesivamente hasta el último grado de nuestro polinomio, que es n. Entonces aquí vamos a tener a la n, b a la n, x a la n, ¿sí? Entonces, de esta manera definimos la suma de polinomios. En su tarea lo que tienen que hacer es de manera general. De manera general, lo único que se van a estar observando es en esta definición. Ajá. ¿Por qué? Porque están definiendo la suma para cualquier polinomio, cualquier polinomio que va a ser semejante a la definición de la suma y el producto por escalar que tienen en funciones. Ahora, para
Bueno, aquí vamos a ponerle y alfa, un elemento en el campo. Entonces, nuestra segunda, la acción que va a ser nuestro producto por escalar, entonces definimos alfa p de x, esto va a ser igual al polinomio llamado alfa p de x. Lo que quiere decir es que aquí vamos a tener el término independiente, lo multiplicamos por nuestro alfa, entonces vamos a tener alfa a 0 más alfa a 1 x, el término cuadrático, alfa a 2 x cuadrada, y así sucesivamente hasta alfa a n x a la n, ¿vale? Entonces, aquí nada más hay que hacer como la pequeña diferencia de cómo estamos viendo nuestro polinomio. Si estamos viendo el polinomio p por nuestro escalar, entonces de esa manera aquí tenemos esta operación, y la que tengo aquí adentro de este paréntesis es alfa p, así estamos nombrando a nuestro nuevo polinomio. Entonces, la operación que está del lado izquierdo, esta, es la operación en el espacio, ese producto por escalar, ese es el producto por escalar. Y lo que tengo aquí entre paréntesis es el nuevo polinomio, ¿sí? Entonces, esto es lo voy a poner así como nuevo polinomio, ¿no? Porque así se llama nuestro polinomio alfa p. Acá tenemos el producto por escalar y tenemos la misma observación cuando estamos trabajando la suma. Entonces, por un lado, aquí vamos a tener la suma de vectores, que bueno, como es una afirmación de que es un espacio vectorial, entonces nuestros polinomios son vectores. Entonces, aquí tenemos la suma de vectores. Y del otro lado, lo que está dentro del paréntesis es nuestro nuevo polinomio. Entonces, el polinomio suma se llama P más Q, ¿no? Entonces, ahí nada más es como hacer esa pequeña distinción. Y bueno, y así definimos nuestras operaciones. Ahora lo que vamos a hacer, dado que no hemos demostrado un espacio vectorial de manera detallada, pues vamos a hacer Entonces, vamos a demostrar que los polinomios de grado n es un espacio vectorial sobre el campo K, ¿no? Entonces, voy a cambiar de página. ¿Sí puedo cambiar de página? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la demostración, ¿no? Entonces, vamos a demostrar que los polinomios de grado n es un espacio vectorial. Ahora, bueno, vamos a... Sí, perdón. Las operaciones que tengo aquí, estamos tomando dos polinomios de grado n, p y q, y la definición nos está diciendo que tenemos tanto para la suma y para el producto por escalar polinomios de grado n, y los coeficientes siguen siendo elementos en el campo. ¿Por qué podemos garantizar que son elementos en el campo los coeficientes? Porque la suma en K es cerrada. Entonces, A0 más B0 están en el campo. A1 más B1 están en el campo, así sucesivamente. Y también el producto de elementos que están en el campo es cerrada, lo que quiere decir que los coeficientes de mi polinomio efectivamente siguen estando en el campo K. Con esto lo que estoy diciendo es que la suma y el producto por escalar son cerrados. Y lo estamos argumentando desde ese punto de vista, aunque también se quieren ser un poco más formales para demostrar que la suma y el producto por escalar son cerradas. Lo que tendrían que hacer es que la función o la acción están bien definidas, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos caminos lo pueden hacer. Entonces, vamos a argumentar la cerradura, ¿no? Entonces, aquí la cerradura lo voy a ir haciendo por pares, es decir, suma y producto, estoy viendo esas propiedades, ¿no? Al mismo tiempo. La suma y el producto. Entonces, la cerradura de la suma y el producto por escalar, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner cerradura. Entonces, hipótesis
General para P de X, que es hacer de la forma A0, A1X, más ANX a la N, Q de X, que es de la forma B0, más B1X, más hasta BNXN, y alfa, un escalar, pues vamos a demostrar la cerradura, ¿no? Entonces, la cerradura de la suma y el producto por escalar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que P de X más Q de X es igual a A0 más B0 más A1 más B1X más, así me voy hasta AN más BNXN, ¿no? Entonces, aquí lo que sabemos que esto son iguales por definición. Definición. Ajá, entonces ahora, observemos que la suma de estos dos polinomios P de X, Q de X, ajá, el grado, observemos que es que el grado de P de X más Q de X es igual a N. Entonces, esa es la primera observación importante. Además, Profesora, dime. ¿y si AN y BN son inversos aditivos, ya no es de grado n el polinomio, ¿no? No, ya no sería de grado n, pero aquí es de manera general, si tú te agarras dos polinomios, cuando tú los sumas, su grado va a ser, bueno, sí, de manera general, al sumarlos va a ser de grado n. Ahora, en el caso del inverso aditivo, que ahorita lo vamos a ver, lo que va a pasar con tus coeficientes es que, o sea, vas a tener el polinomio 0 y los que siguen van a ser, o sea, el polinomio 0 lo vas a definir con el coeficiente independiente 0, más 0 por x, más 0 por x cuadrado, ¿no? Y así te vas hasta n. Entonces, en ese caso, lo que estás haciendo es escribir el polinomio 0 como un polinomio de grado n. Eso lo puedes lograr dado que el 0 está en el campo y estás realizando el 0 por tu indeterminado, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, así sería tu polinomio 0 y es la existencia del polinomio 0 en los polinomios de grado n, ¿no? Esa sería nada más ahí la observación en ese caso. Sí, está bien, gracias. Va. Entonces, además, cada AI más BI es un elemento en el campo para toda I que está desde 1, desde el 0, que está desde el 0 hasta N. Pues la suma en K es cerrada. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, por lo tanto, la suma de polinomios es cerrada. Entonces, un argumento similar, análogo, lo vamos a hacer para demostrar que el producto por escalar es cerrado. Entonces, bueno, vamos a escribirlo. Entonces, sabemos que pasa esto. Ajá, entonces, por otro lado, alfa por P de X, por definición, es el polinomio alfa a 0 más alfa a 1x más alfa a n xn. Eso es por definición. ¿Qué nos falta? Y pues, lo voy a escribir tal cual porque
el razonamiento es el mismo, solamente estamos cambiando la propiedad con el producto. Entonces aquí el equivalente es observemos que el grado de alfa P de X es n. Además, cada coeficiente, que en este caso son de la forma alfa a i, son elementos en K, ¿no? Para toda i que va desde 0 hasta n. Pues la suma del producto, es cerrado en K, ¿no? Entonces ya nada más concluimos, el producto por escalar es cerrado. ¿Sí? Entonces, aquí lo quise hacer de esta manera. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es justamente en su grado. Entonces, cuando justamente se nos están eliminando lo que son nuestros términos, que justamente el detalle importante es con el polinomio cero, lo que vamos a hacer es completarlo, ¿no? En otro caso, lo que queremos es que el último coeficiente distinto de 0 sea con el término x a la n, ¿no? Entonces, de hecho, de esa manera se define nuestro polinomio. Entonces, aquí de manera general, si se toman dos polinomios de grado n, la suma les va a dar un polinomio de grado n, ¿no? Entonces, ahí nada más es tener cuidado cómo vamos a tener nuestros coeficientes. Ese es por un lado. Por el otro, la cerradura de nuestros coeficientes. Entonces, queremos que efectivamente nuestra suma y nuestro producto de elementos de los coeficientes sigan estando en el campo, ¿no? No que se estén saliendo del campo, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos polinomios con coeficientes reales, no queremos que al realizar la suma o el producto por escalar se vayan los coeficientes a los complejos, ¿no? Entonces, ahí no se puede, ¿no? Simplemente no va a pasar ese tipo de cosas. Bueno, ya tenemos la cerradura y nos vamos a la conmutatividad, ¿no? Entonces, para demostrar la conmutatividad, bueno, no sé si ya hicieron este ejercicio de su tarea, pero las propiedades de la conmutatividad, asociatividad y todo lo que vamos a hacer ahorita dependen fuertemente de las propiedades del campo. Entonces, conmutatividad. Entonces, ya tenemos nuestra hipótesis general, entonces, de tomar nuestros polinomios. Entonces, voy a comenzar, ¿no? Sabemos que P de X más Q de X es igual a A0 más B0 más A1 más B1X, y así me voy sucesivamente hasta AN más BNX a la N. Ahora, ¿cómo la suma en K es conmutativa? Entonces, AI más BI es igual a BI más AI. Y esto pasa para todo I que va desde 0 hasta N. Ahora, dado que la suma es conmutativa en K, entonces lo que vamos a tener es que nuestro polinomio P de X más Q de X es igual. Entonces vamos a intercambiar cada coeficiente. Entonces vamos a tener B0 más A0 más B1 más A1X hasta Bn más An X a la N. Lo que quiere decir es, bueno, eso es simplemente estamos ocupando
que estamos intercambiando cada uno de los coeficientes, pero este polinomio que estamos obteniendo es igual al polinomio Q de X más, lo volví a escribir mal, Q de X más P de X, ¿no? Entonces, lo que estamos concluyendo es que la suma es conmutativa. Entonces, aquí nada más voy a hacer una pequeña observación. Cuando estoy escribiendo de esta manera, lo que quiere decir es que me estoy tomando la suma de vectores. Y lo que estoy utilizando aquí, esto, es aplicar la definición de nuestra suma de vectores. Entonces, aquí estoy ocupando la definición. Entonces, en ese sentido, estoy ocupando justamente la suma de vectores y paralelamente estoy utilizando la definición de polinomios, ¿no? Entonces, ahí estamos interactuando con esos dos visualizaciones, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que la suma es conmutativa, entonces vamos a tener algo análogo para el producto, ¿no? Entonces, por otro lado, alfa, aquí tengo el producto por escalar, alfa P de X es igual a alfa A0 más A1 alfa, ¿qué estoy haciendo? Alfa A1 X más alfa A2 X cuadrada, si nos vamos sucesivamente hasta alfa a n x a la n. Entonces, esta es una O. Entonces, también, como el producto en K es conmutativo, entonces, alfa AI es igual a AI por alfa para todo I, que va desde 0 hasta N. Entonces, nuevamente tenemos que alfa por nuestro polinomio P de X, al utilizar la propiedad conmutativa en nuestro campo, esto va a ser igual a A1 alfa más A2 alfa por X hasta AN por alfa, todo esto por X a la N, ¿no? Entonces, aquí utilizamos la propiedad conmutatividad y por otro lado vamos a utilizar la definición de producto por escalar. Entonces, lo que estamos obteniendo es multiplicar primero nuestro polinomio P de X por nuestro escalar alfa, ¿no? Que es justamente... Maestra, le faltó a 0 y puso X a la 1 en A2. Sí, me comí ahí el subíndice. Entonces, aquí solo cambio. Aquí tenemos A0 y A1. Muchas gracias. Entonces, lo que está aquí en azul oscurito, lo que estamos ocupando es la definición de suma en los polinomios de grado n, y aquí lo que estamos utilizando es la definición de producto por escalar en PDN de X, ¿no? De K. Entonces, lo que estamos ya concluyendo aquí es que la suma y producto por escalar son conmutativas. Entonces aquí solo me faltó concluir algo más. Y por lo tanto,
alfa por nuestro polinomio p de x es igual a p de x por nuestro escalar alfa, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras conclusiones. Y bueno, pues ahora nos vamos, conmutatividad, la asociatividad. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con esto? Son sencillas, ¿no? Todo esto es muy sencillo. Todo bien por ahora. Bien, aquí siempre yo les voy a recomendar, traten de escribir sus elementos explícitamente, eso les va a ayudar mucho para saber cuál es el comportamiento o los ejemplos y demás, ¿no? Entonces, vamos con la asociatividad. Entonces, en la asociatividad vamos a tener igual, solo vamos a demostrar una propiedad porque esa es muy larga y quiero, espero que me dé tiempo para terminar todo lo demás. Y es análogo, si se dan cuenta las operaciones están siendo muy análogas. Entonces, la asociatividad vamos a tomar la de la suma, entonces me falta, me voy a regresar aquí, que son mis hipótesis, y voy a poner un nuevo polinomio, ¿no? Entonces, PQ, H, bueno, PQR, vamos a ponerle R de X, entonces va a ser de la forma C0 más C1X hasta CNX a la N, y aquí tenemos nuestro escalar alfa. Entonces, ya en la asociatividad, lo que queremos demostrar, y lo voy a poner por demostrar, que P de X más Q de X, entonces, sumar primero estos dos polinomios y el resultado sumando con el tercero es equivalente a que yo sume primero los polinomios Q de X y R de X y el resultado lo sume con P de X, ¿no? Entonces aquí simplemente es el orden en el que estamos realizando la operación. Entonces aquí lo que queremos demostrar es que es indistinto, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros sabemos que P de X más Q de X, voy a poner así, más R de X es igual, entonces aquí voy a desarrollar la primera parte, entonces nos va a quedar A0 más B0 más A1 más B1 X más, así nos vamos hasta AN más BN X. Espérame tantito, ay, gatito. Ok. Tenemos esto más nuestro polinomio Rn. Entonces aquí vamos a tener C0 más C1X hasta CNX a la N, ¿no? Entonces aquí estamos, voy a poner con este azul, aquí estoy ocupando la definición, lo que sigue siendo la definición de la suma de polinomios. Entonces aquí vamos a tener, esto va a ser igual a, entonces vamos a tener A0 más B1, el término independiente, más C0, ¿no? Entonces ese es el primer término del polinomio. Más A1 más B1 más C1X, ¿no? El término lineal, y me voy hasta el enésimo, bueno, el n más un término, ¿no? Porque tenemos el subíndice 0. Entonces aquí vamos a tener A0 más B0 más C, aquí no es 0, es N, XN, ¿sí? Entonces, en los primeros dos pasos lo que estamos ocupando es la definición de la suma de polinomios, y la tercera igualdad lo que estamos ocupando es la propiedad de asociatividad en el campo. Entonces aquí voy a poner asociatividad en K.
Entonces, ocupamos la asociatividad en K. Entonces, vamos a tener A0 más B0 más C0, y así me voy con cada uno de los términos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es argumentarlo de otra manera. Cualquiera de las dos maneras que estamos presentando en esta demostración son correctas. Solo recuerden que tienen que poner de manera explícita cuáles son las propiedades que están utilizando. Entonces, aquí ya tenemos la igualdad utilizando la asociatividad en el campo, y nuevamente vamos a utilizar la propiedad de la suma de polinomios. Entonces, la última igualdad, que es de la asociatividad, nos induce que el polinomio P de X por Q de X más R de X. Entonces ya simplemente concluimos. Por lo tanto, lo voy a escribir con palabras: la suma de polinomios es asociativa. Entonces, en ese sentido, pues para demostrar la asociatividad del producto por escalar es análogo, ¿no? Entonces estamos haciendo el mismo razonamiento. Entonces, análogamente, se demuestra que el producto por escalar es conmutativo. Entonces, bueno, estas son demostraciones que al menos una vez en la vida las tienen que hacer, y en mi caso, pues todos los semestres la hago, ¿no? Entonces, es importante aquí nada más señalar cuáles son las propiedades que estamos utilizando. Por un lado son definiciones del espacio vectorial, por otro lado, bueno, la definición de los polinomios, porque todavía no llegamos a qué es un espacio vectorial, y las propiedades del campo. Eso es súper importante, ¿no? Dependemos fuertemente de las propiedades del campo. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta la asociatividad? Adri, todas esas del campo ya las damos por hecho, ¿no? O sea, no hay nada que demostrar. Sí, no, aquí ya no es necesario demostrarlas. En el caso particular, por ejemplo, que les digan, no, pues demuestra que ese es un espacio vectorial sobre Z2, por ejemplo. Entonces, ya van a tomar por hecho esas propiedades, pero ahí se van a fijar explícitamente qué propiedades satisface su campo, ¿no? En este caso tenemos un campo general y ya lo tomamos por hecho. Ok. Ahí al final debería ser que el producto por escalar es asociativo, ¿no? Sí puse conmutativo. Es asociativo. Vale. ¿Qué propiedad sigue, chicos? Ya tenemos cerradura, conmutatividad, asociatividad. Profesora, tengo una duda. Dime. Entonces, ¿podemos ponerlo así en la tarea para el caso de demostrar que el producto por escalar es asociativo, que es análogo, o tenemos que hacerlo igual? No, ahí sí exhaustivo? Completito. Ok, gracias. Sí. Vale, entonces tenemos asociatividad, y lo que sigue es el neutro, el neutro aditivo. Entonces, ¿qué vamos a poner en los neutros? ¿Siguen ahí? Sí. Bien, no sé qué pasó. Ok. Muy bien. Entonces, neutros. ¿Qué vamos a ponerle en los neutros? Perdón, tengo un gatito súper inquieto. O sea, él es como, ya te levantaste, entonces es momento de jugar, ¿no? Entonces, aparte está obsesionado con la tecnología. O sea, por eso quiere la computadora, celular, lo que sea. Entonces, bueno. Neutros. Entonces, aquí los neutros lo pueden demostrar de dos formas. Una, proponiendo quién va a ser el neutro aditivo, si es que ya se sabe, o pueden encontrarlo.
¿no? Entonces, vamos a hacer la segunda forma, es decir, encontrar nuestro neutro aditivo. Entonces, para el neutro aditivo, realizaremos lo siguiente. Entonces, nosotros sabemos, bueno, más bien, ¿qué queremos? Aquí lo voy a poner con este, ¿no? Entonces, queremos encontrar un polinomio en este espacio tal que, entonces vamos a ponerle un polinomio, lo voy a nombrar de manera explícita, ya tenemos A, B, C, entonces voy a usar E0, E1, X hasta ENXN, ¿no? Entonces, queremos encontrar un polinomio en este espacio tal que al sumarlo con cualquier otro, entonces aquí le voy a poner este EX, tal que al sumarlo con cualquier otro polinomio, esto me tendría que dar el polinomio P de X. Y esto es para cualquier polinomio de grado n. Entonces, lo que queremos llegar es que justamente nuestro polinomio E sea nuestro polinomio 0. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta propiedad, o sea, más bien vamos a sumar estos dos polinomios y como, a ver, lo que vamos a hacer es tomar este polinomio, esta suma, la vamos a tomar, en lo que tenemos que descubrir es justamente que los coeficientes del polinomio E de X son ceros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tomamos la suma de P de X con E de X. Es decir, vamos a tener A0 más E0 más A1 más E1X más AN más ENX a la N. Tomamos esta suma. Ahora, ¿cómo queremos que P de X más E de X sea igual a P de X? Entonces, estrellita, que es toda esta suma, bueno, no lo voy a poner así, entonces, todo este polinomio, que es nuestra suma de P de X, E de X, va a ser igual a 0 más A1 más X hasta ANXN. Ahora, aquí un comentario que quizá a algunos les está haciendo como ruido. ¿No estamos usando lo que queremos demostrar? No. Demostrarlo de esta manera, lo que queremos demostrar, aquí no lo escribí explícitamente, pero que pasa esto, quiere decir, por demostrar que cada coeficiente de I tiene que ser 0, para toda I que va desde 0 hasta N. Entonces, yo lo voy a poner así. Esto es lo que quiero demostrar. Entonces, mi hipótesis no es lo que está como en ese plumón azul. No, esa es nuestra hipótesis. Entonces, demostrarlo de esta manera, se cambia lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar ahora es que los coeficientes son 0.
Si ustedes proponen quién va a ser su neutro aditivo, entonces dan quién es explícitamente su polinomio cero, entonces lo que tendrían que demostrar es lo que está en el plumón azul. Entonces, esa es la pequeña sutileza cuando ustedes cambian la forma de demostrarlo. En este caso, es demostrar que los coeficientes son ceros. Entonces, mi hipótesis es esta suma. Bueno, dicho lo anterior, hay que utilizar la propiedad de que dos polinomios son iguales si solo si son iguales por su grado y son iguales por sus coeficientes. Entonces, aquí queremos ver ahora. Lo voy a escribir con este color. Dos polinomios polinomios son iguales si solo si su grado es igual, tienen el mismo grado y tienen los mismos coeficientes. Entonces, lo que quiero decir es que este polinomio, esta igualdad que estoy colocando con una flechita, pues tienen el mismo grado, ahí tenemos xn y xn, entonces son iguales entrada por entrada. Lo que quiere decir es que A0, lo voy a poner de manera general, que tiene los mismos coeficientes. Entonces, AI más EI es igual a AI para todo subíndice que va desde 0 hasta n. Entonces, aquí nuevamente ya vamos a utilizar la propiedad de nuestro campo. Ahora, ¿cómo? Voy a ponerle cada una de estas igualdades están en el campo K. Y como en el campo K tenemos un neutro aditivo y el neutro aditivo es único, entonces EI es igual a 0. Entonces voy a escribir justamente lo que acabo de decir. El neutro aditivo en K existe y es único, es la propiedad que estamos utilizando, ¿no? Entonces, existe y es único, entonces de esta manera obligamos que cada EI es igual al 0, lo que quiere decir, por lo tanto, es que el polinomio que dimos originalmente EI es igual a 0 más 0 por X más 0 por X cuadrada hasta 0 por X a la N, que es justamente lo que comentaba hace rato, que nuestro polinomio 0 lo estamos viendo con ojos como un polinomio de grado N, y este es un caso súper particular, ¿sí? Es el caso especial para ver los polinomios de grado 0, porque ustedes saben que la definición de el grado de un polinomio es el último coeficiente distinto de 0. Entonces nos vamos a, bueno, es el grado que corresponde al último coeficiente distinto de 0. Entonces en el polinomio 0 no correspondería esa definición, ¿no? Entonces aquí, por convención, definición, el polinomio 0 se define de esa manera y tiene la versatilidad porque nos conviene, viéndolo como estructuras algebraicas, de ver el polinomio 0 de grado n de esta forma. Y así nos vamos sucesivamente. Ahora, simplemente como notación, al polinomio 0 lo vamos a denotar con el 0, con x, ¿no? Entonces, este es el polinomio exactamente igual a 0. Entonces, esa va a ser nuestra notación para este polinomio. Y con eso terminamos la prueba del neutro aditivo, ¿no? Visto desde esta manera. ¿Hay alguna duda, pregunta? Yo sí tengo una, Adriana. Lo de los dos polinomios son iguales solo si es algo que ya damos por hecho o necesita justificación. Sí, creo que, bueno,
creo que no lo hemos, bueno, no sé si lo vieron con los ayudantes, y no les voy a pedir que vean esas propiedades de polinomios. Ajá, de hecho, ya lo pueden dar por hecho porque vieron polinomios al menos en superior 2. Entonces, ahí al ver polinomios, el anillo de polinomios, se tuvo que haber establecido esta propiedad, ¿no? O sea, dos polinomios son iguales si solo sí tienen los mismos coeficientes y tienen los mismos grados. Entonces, esas propiedades sí las pueden utilizar, ¿no? Que se vienen arrastrando del anillo de polinomios. Ok, vale, gracias. Vale. Ok, nos quedan 8 minutotes. Entonces, vamos a hacer el... Bueno, ¿les parece bien si les dejo a ustedes el neutro con el producto por escalar? Para el neutro del producto de escalar, lo voy a escribir nada más. No lo demuestro, pero sí escribo las hipótesis. Entonces, para el producto por escalar, queremos demostrar que 1 por cualquier otro polinomio es igual a P de X. Ajá. Entonces, aquí lo que tienen que utilizar es justamente la propiedad del neutro multiplicativo en el campo. Ajá. Entonces, bueno, lo voy a escribir. Queremos demostrar esto. Entonces, vamos a tomamos 1 por P de X. Esto va a ser igual, por definición de producto por escalar, va a ser 1 por A0, más 1 por A1X, ¿no? Así me voy hasta 1 por AN, X a la N. Ahora, como 1 por AI es igual a AI para todo I que va desde el 0 hasta N, entonces aquí lo que estamos utilizando es el neutro multiplicativo en K. Ajá, entonces esa propiedad es de nuestro campo. Entonces, como tenemos esta igualdad, lo que quiere decir aquí es que esto es igual a A0 más A1X más hasta nuestro último término, que es A a la N, X a la N. Lo que quiere decir es que justamente ya demostramos lo que queríamos demostrar. Entonces, en ese sentido, esta propiedad es muy sencilla de visualizar. No hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, Al final sí la hiciste, ¿no, Adri? ¿Cómo? O sea, al final sí la hiciste, o sea, Al final ya sí la no. hice, porque está súper sencilla. Y bueno, ahora escribo el inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo, inversos. Inverso aditivo. Entonces, aquí voy a poner una observación para que no se vaya. Observación. No consideramos inversos multiplicativos. ¿Por qué no consideramos inversos multiplicativos? ¿Por qué no consideramos inversos multiplicativos? Porque podremos tener el caso del polinomio de igual a 0. No.
exactamente lo que escribió Fernando. ¿Por qué no definimos un producto de polinomios? Ajá. Entonces, recuerden, el único producto que tenemos es producto por escalar, ¿sí? Eso quiere decir que la única interacción que tenemos entre vectores es la suma. Entonces, hablar del inverso multiplicativo, estaríamos diciendo que existen inversos multiplicativos de vectores, pero para lograr eso tendríamos que definir una operación producto para vectores. Ajá. Ahora, no quiere decir que no podemos definir una operación producto para vectores, ¿sí? La suma y el producto de escalar son la operación y la acción que nos definen el espacio vectorial, ¿sí? El producto de vectores, porque pueden decir, bueno, pues es que tengo el producto punto, o tengo el producto cruz, por ejemplo, si están trabajando en R2, en RN, lo que sea, sí, pero esas operaciones no hacen que tengamos el espacio vectorial. Entonces, ahí, esa es como la observación. La única interacción, o más bien, las operaciones para el espacio vectorial que consideramos es la suma de vectores y el producto por escalar. Que podamos tener otro tipo de operaciones en el espacio vectorial ya es otra cosa, ¿no? Y se puede hacer, sí se puede hacer, ¿no? Pero no son propias para definir nuestro espacio vectorial. Bueno, nada más escribo lo que tenemos que demostrar para el inverso aditivo. Entonces, para un polinomio P de X de grado n, queremos encontrar un polinomio, le voy a poner, encontrar un P gorrito de X, también de grado n, tal que al sumarlo con nuestro polinomio original, nos da nuestro polinomio 0. Ajá. Entonces, para demostrar lo que es el inverso aditivo, lo pueden hacer también de dos formas. La primera es muy similar a lo que tenemos en el neutro. Ajá. Entonces, vamos a tomar la propiedad, que es lo que está en el plumón azul oscurito. Y lo que queremos demostrar en el caso de los inversos es que cada uno de los coeficientes son los inversos aditivos en el campo, ¿no? Entonces, queremos encontrar esto. Entonces, queremos encontrar esto. Dicho de otra forma, si P gorrito es de la forma, le voy a poner A0' más A1'X, sucesivamente hasta AN'(X a la n). Entonces, lo que queremos demostrar es que cada AI' es igual a menos AI para toda I que está desde el 0 hasta n, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que cada uno de los coeficientes son los inversos aditivos en el campo, ¿vale? Entonces, bueno, nos quedamos hasta ahí. Lo que voy a hacer es mandarles esa demostración completa para que ya la siguiente clase ya no nos detengamos en esto, ¿sí? Porque ya quiero empezar a hablar de subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, no nos va a dar, ya no quiero comer como tiempo de la siguiente clase conmigo. Y bueno, entonces termino de hacer la demostración, se las escribo. Y pues mañana se ven con los ayudantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? No, maestra, todo bien. Vale, perfecto. Yo una rápida. O sea, Dime. el neutro aditivo tú puedes tomar simplemente como, o sea, dijiste que había dos formas, ¿no? O sea, la primera es tomarte el polinomio 0 y ya demostrar la propiedad. ¿Qué? Ajá, sí, entonces, más bien tú dices, ¿no? Proponemos o afirmo que el neutro aditivo es justamente lo que estamos, sería lo de aquí, ¿esto? Entonces, Ajá. propones como neutro aditivo este polinomio y lo que Sí. tendrías que demostrar es esta propiedad. Ajá. Ajá. Y ya como
pues sería el coeficiente, lo definimos con los coeficientes 0 y ya usamos que en el campo la suma de los coeficientes, pues la del neutro aditivo, ¿no? En el campo. Exactamente. Sí. Y de esa manera también pueden demostrar el inverso aditivo, ¿no? Entonces son dos caminos distintos, llegan a lo mismo, pero sí cambia qué es lo que quieren demostrar, ¿no? Por un lado serían los coeficientes o por otro lado la propiedad que tiene que satisfacer el polinomio que están proponiendo. Y me pidieron que pusiera la de la cerradura, ahí está la página de la cerradura. Y vale, ¿no? Entonces, pues Gracias, disfruten. Adri. Hasta luego. Sí, chao. Bonito inicio de semana, ¿eh? Bye, bye. Yo tengo una duda. Dime. Ay, Bueno, pero es de la tarea. ¿Se puede ok. o me espero a las ayudantías? No, si quieres, pregúntame. Bueno, si no tienes prisa, pregúntame. No me quedó claro qué es un subcampo